Bien, buenas tardes, profesor. Aquí le presento mi prueba. Lo primero que hice antes de partir fue crear una base de datos Desafío Latam y abrir una herramienta de queries de aquí, bien, en Desafío Latam. Ahí está. Bien, vamos con el primer requerimiento, que es crear este modelo. Hay dos tablas, película y tags, que están unidas por muchos anchos, así que hay que crear una tabla intermedia. Vamos a revisar el tipo de relación y crear el modelo correspondiente. Respetar las claves primarias, foráneas y tipos de datos. Acá está la primera parte. La vamos a pegar, vamos a explicar un poquitito. Vamos a crear una tabla llamada películas. El ID es de tipo entero y es la llave primaria. El nombre es de tipo varchar y tiene 255 caracteres como máximo. Y la columna año es también de tipo entero. La tabla de los tags, que es de que se trata la película, qué tipo de género es. Eh, Ahí el ID también es entero, llave primaria, y el tag va a ser un bar chart de no más de 32 caracteres. Como les dije, había una tabla intermedia para la relación muchos a muchos, y aquí vamos a tomar, a crear este ID, dejar como primary key la unión entre estos dos IDs, y como llave foránea tomamos el de película, ¿cierto? El de película que le hace referencia al ID de la tabla película, y lo mismo con el ID de los tags que hace referencia al ID que está en la tabla tags. Bien, vamos a correr todo esto, vamos a revisar cómo quedó. Ahí está la tabla películas. Acá tenemos la tabla tags. Y tenemos la tabla de películas. Ahí está listo. Bien, ahora con el segundo requerimiento. El segundo requerimiento nos pide insertar 5 películas y 5 tags. La primera película debe tener 3 tags, la segunda 2 tags y nada más. ¿Bien? Así que nos vamos para el segundo requerimiento, que está aquí. Vamos a copiarlo, vamos a llevar a Postgre. Y vamos a explicar un poquito. Vamos a insertar las 5 películas primero. El Padrino, La Guerra de la Galaxia, Forrest Gump, El Señor de los Anillos, Matrix. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí están las fechas de las películas. ¿Bien? El año. Vamos a insertar también los tags de que son los géneros: drama, acción, ciencia ficción, aventura y fantasía. Y por último vamos a asociar las películas, ¿cierto? Como se pide en este requerimiento, que a cada película, a la primera película, le asignamos 3 tags. Ahí está, película número 1, película ID, la número 1, 1, 1, y el tag ID, que sería en este caso el tag 1, el tag 2 y el tag 3. Y a la segunda película se le agregan, a la segunda película, ¿cierto? Aquí está la segunda película, se le agrega el tag 2 y se le agrega el tag 4. Vamos a correr este código y vamos a revisar. Ahí están las películas, las 5 películas. Ahí tenemos los 5 tags. Y ahí tenemos la tabla intermedia. La primera película tiene asociado el tag 1, el 2, el 3. La segunda tiene asociado el tag 3 y el tag 4. Ahora nos vamos al siguiente requerimiento, el requerimiento número 3. Contar la cantidad de tags que tiene cada película. Si no tiene tags, debemos dar 0. Vamos al tercer requerimiento. Tomamos esto, lo copiamos y lo pegamos aquí. En este lo que tenemos es una selección, una query en realidad, de películas ID. Y bueno, en realidad estamos especificando de dónde vamos a sacar las columnas, ¿cierto? Después tomamos aquí esta función que va a permitir que el conteo de las películas, si es distinto de 0,
aparezca aquí, pero si es igual a 0 no nos salga un null, ya que cuando ocupamos la función count sale null si es que el conteo es 0. Así que esta función que está aquí nos permite dar el conteo como un número, y si no hay número, el número 0. ¿ya? Esto lo vamos a guardar como cantidad de tags y viene desde películas. Además, vamos a hacer un left join, vamos a hacer una unión izquierda con la tabla películas de tags, basado en que la condición que el ID de la película en la tabla películas coincida con la película ID en la tabla películas tags. Esto en realidad va a asegurar que se incluyan todas las películas, incluso aquellas que no tengan las etiquetas asociadas. Y por último vamos a agrupar películas ID y películas con nombre. Y esto porque va a ser necesario, porque al usar la función de agregación count en la consulta vamos a necesitarlo. ¿ya? Lo corremos y aquí nos muestra entonces Forrest Gump 0 veces, 0 veces, 0 veces el Señor de los Anillos, pero La Guerra de la Galaxia y El Padrino de la película 1 tiene 3 tags y La Guerra de las Galaxias tiene 2 tags. Nos vamos con la siguiente, que es la cuarta. Hay que crear una tabla correspondiente a esto que está aquí, respetando los nombres, tipos clave y todo, ¿cierto? Nuevamente tenemos dos identificadores, o sea, dos tablas. Tenemos preguntas y usuarios y una en el sector que las junta de mucho a mucho que se crea la tabla de respuesta, la tabla intermedia. Así que vamos a ir al cuarto, requerimiento. Lo voy a copiar. Aquí creamos las tablas, ¿cierto? Con todos los requerimientos que nos piden. No lo voy a explicar, es lo mismo que el anterior. Se les asignan diferentes datos a cada una de ellas. Y aquí también, igual que el anterior, se hacen las llaves foráneas. La llave de usuario que está aquí hace referencia a la tabla de usuarios. Y lo mismo con la pregunta, hace referencia a la tabla preguntas. ¿sí? Vamos a hacerlo correr. Vamos a revisar las tablas. Usuarios, vamos a ver. Bien, ahí está. La otra tabla es preguntas. Ahí está, ahí pregunta, respuesta correcta. Y la otra es respuestas. Ahí tenemos la otra tabla de respuestas con usuario ID y pregunta. Vamos con el siguiente requerimiento, que es agregar 5 usuarios y 5 preguntas. La primera pregunta debe estar respondida correctamente 2 veces, por 2 usuarios diferentes. La segunda debe estar contestada correctamente solo por un usuario, y las otras 3 preguntas deben tener respuestas incorrectas. Nos vamos al requerimiento número 5. Ahí está la inserción de los usuarios. Por acá las preguntas y la respuesta correcta, ¿cierto? Cada una de ellas. Y también las respuestas correctas, aquí ya empezamos a agregar. Tenemos aquí la inserción en respuestas, en la 1 y en la 2, ¿cierto? Ambos son la respuesta correcta a París. Aquí tenemos el usuario, la primera persona y la segunda persona. Y aquí tenemos la pregunta, es la misma pregunta, por eso es una 1. La respuesta correcta para la segunda pregunta por un usuario. Aquí está el ID, la respuesta correcta para la segunda pregunta, ¿cierto? Para el usuario número 3. Y acá las respuestas incorrectas para las siguientes restantes, ¿cierto? Para todos los que vienen. 31, Miguel de Cervantes no es, o sea, es Miguel de Cervantes, aquí de un hombre, ¿cierto? El Río, todas las respuestas incorrectas, 4, 5 y 6. Las respuestas. Aquí de la pregunta 3, de la pregunta 4 y la pregunta 5. Ahí está el usuario 4, el usuario 5 y el usuario 1. Hacemos correr esto. Y ahí tenemos listo todo. ¿Ya? Vamos a borrar.
Ahí podemos ver todos los usuarios, ¿cierto? Los 5 usuarios. Preguntas. Ahí tenemos la pregunta, ¿cierto? Y la respuesta. Y respuestas. Acá tenemos la respuesta 1 y 2, que son por dos usuarios distintos. Y la respuesta es la misma, ¿cierto? Acá tenemos 1989, un tercer usuario. La respuesta número 2, la 31 y el 4, 5 y el primer usuario, y ahí la respuesta. ¿Vale? Vamos con el siguiente requerimiento, que es el 6. Cuenta la cantidad de respuestas correctas totales por usuario. Respuestas totales por usuario. Aquí entonces seleccionamos usuario ID y nombre, ¿verdad? Que son las dos columnas de usuario. Además también vamos a contar acá, vamos a contar todas las respuestas de los usuarios, las que son correctas en realidad, y lo vamos a etiquetar como si fueran respuestas correctas, ¿verdad? Viene de la tableta usuarios. Vamos además a hacer un left join que va a unir la tabla usuarios con la tabla de respuestas basándose en el ID del usuario. ¿Ya? Esto incluye a todos los usuarios, incluso si ellos no han dado ninguna respuesta. ¿Ya? Además, después se va a agrupar por usuarios ID, ¿ya? Para poder contar las respuestas correctas por cada usuario. Vamos a correrlo y vamos a ver. Juan Pérez tiene una respuesta correcta, ¿cierto? Laura García, una respuesta correcta. Y Carlos Sánchez también una respuesta correcta. Vamos al siguiente requerimiento, el número 7. Por cada pregunta, en la tabla de preguntas cuenta cuántos usuarios respondieron correctamente. Entonces, vamos al requerimiento 7. Vamos a copiar acá. Y de la misma forma también vamos a ver en la otra tablita, vamos a ocupar la tabla preguntas, ¿cierto? Vamos a seleccionar el ID, el texto de cada pregunta, vamos a contar cuántas respuestas correctas ha recibido cada pregunta y lo vamos a etiquetar como respuestas correctas, ¿ya? Desde la tabla de preguntas. Vamos a hacer también un left join. En este caso vamos a unir la tabla de preguntas, la vamos a unir con la tabla de respuestas, pero solamente si la respuesta correcta es correcta, ¿verdad? Solamente si está buena la respuesta. Y lo vamos a agrupar por preguntas ID para poder contar las respuestas correctas por pregunta. Ya, lo hacemos correr. Y aquí tenemos la primera pregunta, ¿cuál es la capital de Francia? Hubieron dos respuestas correctas. La segunda pregunta hubo una respuesta correcta. Y ya las otras tres, que son las que había que escribir incorrectamente a propósito, están en 000. Vamos con el siguiente requerimiento, número 8. Implementar un borrado de cascada de las respuestas al borrado de usuario. Probar la implementación. ¿Ya? Vamos con el octavo. Que pasaban 3 minutitos, espero demorarme la nada. Profesor. Aquí está. Bueno, para el tertal se cambia la columna respuestas. ¿Ya? Vamos a cambiar ay, no me acuerdo cómo se llama, la restricción, si es que existe, y vamos a agregar esta siguiente restricción. Vamos a también tomar la referencia a usuarios ID, del usuario ID, para poder borrar en cascada si que le damos ese usuario. ¿Ya? En este caso vamos a borrar el usuario número 1, el primer usuario, donde le tiene 1, y vamos a darle clic. Vamos a ver si funciona. Y claro, ahí se acaba de eliminar el usuario número 1. Vamos a ver las respuestas. Que ahí también estaba el usuario número 1, ya no está, ¿cierto? Recuerden que París había sido 2 veces hecha esa pregunta, a 2 usuarios distintos, ahí está el usuario 2, y el usuario 1 no está su respuesta, se borró en cascada, así que ahí está
el octavo requerimiento, nos vamos al noveno. Crear una restricción que impida insertar usuarios menores de 18 años en la base de datos. Ya, aquí está la número 9. Copiamos, nos vamos acá, lo vamos a correr al tiro. Miren, ahí está la modificación. Se hace la restricción que se llama edad mínima y aquí aparece la indicación. Si es mayor o igual a 18 años, cumple la restricción. ¿Ya? Entonces, si metemos al usuario menor que está acá, ya no va a funcionar porque tiene 17 años, y si metemos a este que es adulto, sí va a funcionar. Ya, lo vamos a tomar todo, lo vamos a hacer correr, nos da error por este otro, por el de arriba, ¿cierto? Pero vamos a correr solamente el de abajo y ese sí lo va a ingresar. Ya, si nosotros revisamos ahora, usuarios, ahí vamos a ver que se ingresó el usuario adulto, pero no el menor de edad. Esto porque este tiene que resolver el error. Está chequeado entonces el noveno y nos queda el último, que es alterar la tabla existente de usuarios agregando el campo email. Debe tener la restricción de ser único. Entonces ahora con este otro código vamos a eliminar, o sea, modificar la tabla de usuarios, ¿cierto? Y le vamos a agregar email. Entonces ahí agregamos esa columna email con un parcher de 255 y además de email vamos a crear una restricción que se va a llamar email, ¿cierto? O sea, que va a ser única, una restricción única que se va a llamar email único. ¿Esto a quién se le aplica? A email. ¿Bien? Una vez que ya le ocurre eso, aquí vamos a ingresar a este, pero después el tercero que vamos a ingresar tiene la misma dirección del primero que ingresamos, ¿ya? Del usuario mail 1, ¿ya? Así que no debería ingresar el último, debería salir un error al final. Pero sí debería estar el primero y el segundo, ¿ya? Así que vamos a revisar al tiro. Y vamos a ver entonces que está registrado el mail 1 y el mail 2. Ay, perdón. Ahora sí, el mail 1 y el mail 2. A ver, vamos a llevar esto primero. Lo vamos a correr. Ya, listo, ahí sí funciona. Ahora vamos a llevar a insertar el usuario 1 y el 2 de mail. Listo, no hay problemas. Si lo vemos, acá va a estar la columna email y ellos dos van a tener su mail, ¿cierto? Pero si ahora agregamos al tercero y último, no se puede, ¿ya? De que viene la restricción inicial. Y bueno, ahí está mi trabajo, profesor. Muchas gracias, me alargué mucho, disculpe, que esté súper bien. Adiós.